Estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor. Hermanos, solamente para aclarar, estaba escuchando, ¿verdad? El pastor nunca nos impone que predicar. Él nos habla del reino, nos da los mensajes y nos capacita. Como siempre digo, Él quiere que estemos capacitados todos. Aquí no se trata de señoría, aquí no se trata de nada. Aquí se trata de la obediencia, de cuánto agradamos al Señor, para que el Señor nos vaya poniendo algo más, un talento más. Recuerden esta enseñanza de los talentos, ¿verdad? El que esconde su talento se le es quitado, pero el que dice sí, amén, y lo voy a hacer conforme el Señor me ha puesto, se le van añadiendo más. Así es que el deseo está en nosotros. Como dice el pastor, no nos dice tienes que predicar esto y te voy a mandar el escrito de lo que vas a predicar. No, hermanos, lo que hace eso es el Espíritu Santo. Amén. Así es que la gloria y la honra es para el Señor. Si hay coincidencias, no es porque el pastor me esté enviando sus predicaciones y me diga de esto vas a predicar, sino Él solamente comparte con nosotros y nosotros de Él vamos aprendiendo, ¿verdad? Y la palabra hace el efecto en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra. Quiero ir a Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses. Vamos a estar en Colosenses 1, versículo 9 y 10. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Aquí nos está hablando de una carta, ¿verdad? Que esta carta del apóstol Pablo, que va dirigida a la iglesia en Colosas, en especial a aquellos que estaban a cargo de la congregación y por consiguiente dirigida al pueblo también. Entonces, en ella les dice que no cesan de orar por ellos y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, a lo cual se refiere a que usen su fe, que no se aparten de ella, para que sean llenos de la inteligencia y la sabiduría que solo el Espíritu puede conceder, para que de esta forma pudieran andar como es digno del Señor. Y lo dice, ¿verdad? Como es digno del Señor. ¿Cómo es ser digno del Señor? ¿A qué se refería? Se refería a que tenían que agradar a Dios en todo, llevando mucho fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto solo lo podían lograr por la sabiduría que el Espíritu les daba. Y como bien sabemos, vamos a ir a la palabra en Hebreos 11:6. Este versículo todos no lo sabemos, ¿verdad? Nos dice que sin fe es ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios tenemos que tener primeramente fe. El venir a nacer de nuevo requiere fe. Fe para creer que estamos recibiendo la salvación, ¿verdad? Entonces, es el principal ingrediente que todos tenemos. La palabra dice que a todos se nos es dada una medida de fe. Amén. Entonces, hermanos, la fe, es la que nos define como hijos de Dios. Y Pablo se refiere a la fe como una profesión que tenemos que ejercer, en la que tenemos que caminar día a día, practicarla y vivirla, porque es la unión al único y verdadero Dios, y por la cual nosotros recibimos también en nuestro cuerpo parte de Dios mismo, su Espíritu Santo, ¿verdad? El cual nos dirige, o deberíamos ser dirigidos plenamente por el Espíritu. ¿Por qué se refiere a una profesión? Porque es algo que no podemos dejar.
Los que tienen alguna profesión, como maestros, como abogados, como doctores, siempre se están preparando. No solamente llegan y tienen el título y se sientan. ¿Verdad que no sucede? No. Las que somos mamás, no somos mamás por título, somos mamás y caminamos todos los días aprendiendo juntamente con nuestros hijos, ¿verdad? Tanto en su desarrollo, en su crecimiento, en todo. Es un caminar, aun cuando son jovencitos. Tenemos que seguirlos entendiendo, seguimos ejerciendo esa profesión como mamá. No nos podemos sentar. Muchas personas reciben capacitación como ser padres desde que está la mujer embarazada, ¿verdad? Empiezan a recibir esa capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos que ejercer nuestra profesión día a día. Así seas ama de casa también. Estás cocinando, no puedes cocinar si no sabes una receta, ¿verdad? Y tienes que invertir tu tiempo en aprender. Tal vez muchas desde pequeñas aprendieron cómo cocinar con sus padres, con su mamá, con su abuela. Asimismo nos pone el apóstol Pablo, o se refiere el apóstol Pablo a la fe. La fe no la podemos dejar. La fe la tenemos que tener con nosotros. La fe tenemos que trabajar en ella todos los días, practicar nuestra fe. ¿Cómo practicamos nuestra fe? Podemos decir que tenemos fe, pero la fe se demuestra con lo que nosotros recibimos del Señor. Amén. Así es, la fe la vas a recibir a través de tu milagro, a través de que tú estés declarando la palabra. Escuchamos testimonios, es parte de fe. ¿Por qué? Porque siembras tu semilla y si no pones fe en ella, la palabra lo dice, pero tú tienes que tener fe para creer que va a suceder. Amén. Así es que, por eso es que Pablo se refiere a la fe como una profesión, en la cual nos tenemos que seguir preparando día a día. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir caminando. No es solo para los líderes, hermanos. Los líderes tienen una responsabilidad, por supuesto, mucho más grande, ¿verdad? Nuestro pastor compartía en días anteriores en la línea de oración Daniel. Tenemos que invertir un tiempo para estudiar la palabra, para preparar un mensaje, para recibir del Señor lo que Él quiere que hablemos. Es cierto, pero también nosotros, los que ministran la palabra acá, cumplen con su trabajo. Pero ¿qué hay de los que estamos escuchando la palabra? Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que hacer que esa palabra haga efecto en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener bien clara nuestra profesión de la fe. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, tenemos que caminar día a día en ella, practicarla y vivirla. Porque es la unión, es lo que te une. Por fe recibiste a Jesús. Por fe aceptaste tu salvación. Eso es lo que te une al Padre, la fe. Por eso dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es imposible que agrades a Dios. Puedes estar aquí, pero si no desarrollas tu fe, en algún punto estás fallando al Señor. ¿Amén? No estás agradando al Señor. Y el título, no sé si lo dije, pero se llama Agrademos al Señor nuestro Dios. ¿Amén? Agrademos al Señor nuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, les decía que tenemos que agradar a Dios porque a través de nuestra fe tenemos esa unión al único y verdadero Dios y por la cual recibimos también en nuestro cuerpo parte de Dios mismo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, el cual nos dirige, ¿verdad? Les decía, o deberíamos ser dirigidos completamente por Él. Gálatas 3:2. Vamos a ir a la palabra en Gálatas 3:2. No sé si estamos ahí. Gloria a Dios. Me dan un amén cuando estén ahí. ¿Estamos ahí? Gálatas. Amén, gloria a Dios. Gálatas 3:2. Nos dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. No recibimos al Espíritu por las obras de la ley, porque de acuerdo a la ley, como estuvimos hablando tanto el pastor y yo en el día de vigilia, ¿verdad? De acuerdo a la ley había pecado, la ley era para muerte, ¿verdad? No recibimos al Espíritu por las obras de la ley, sino por oír con fe de Jesús, de su Evangelio y de la salvación, la promesa de salvación que Él nos daba a nosotros. Amén. Esto solo quiere
bueno, en este versículo nos dice, solo quiero saber si nosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Vamos a ir al versículo 5, ahí mismo en Gálatas 3:5, y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, una vez más, o por oír con fe? Por el oír con fe. Entonces quiere decir, hermanos, que si escuchamos sin fe, la palabra no va a hacer nada en nosotros. Es la palabra y tiene poder la palabra, pero tenemos que poner nuestra fe para escuchar esa palabra. Dice, aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, no lo hace por las obras de la ley, lo hace por el que escuchemos con fe. Amén. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Amén. Dios nos ha llamado, hermanos, a cada uno de nosotros, no a una religión, no a una religiosidad, no a una relación en religiosidad con el Señor. Él nos llamó a su reino. Y no solamente somos llamados al reino, a ser parte de ese reino, a ser ciudadanos de ese reino, sino a manifestar cada uno de nosotros su gloria. Amén. Pero nos es necesario andar una vez más como es digno del Señor, como leíamos al principio, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una vez más nos está diciendo que cuando recibimos palabra, tenemos que saber que no la estamos recibiendo de hombre, sino que tenemos que recibirla con fe, porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Es palabra que es verdad. Amén. Y esa palabra actúa en vosotros los creyentes. Amén. Tenemos que tener fe para escuchar la palabra. Por eso es que cuando se ora, hay una persona que está esperando en fe que suceda lo que se está orando. Y el testimonio que nos daba nuestra hermana es precisamente eso. Ella pone su confianza en la oración que van a hacer, y la oración va cargada de la palabra, y entonces la gloria del Señor se manifiesta. Amén. A eso somos llamados todos y cada uno de nosotros, a ser parte del reino, pero sobre todo a manifestar la gloria del Señor en nosotros y en todos los demás hermanos. Amén. Tenemos que recibir, tenemos que saber, hermanos, eso y tener bien en claro eso, que no es el hombre el que está hablando, sino es la palabra del Señor. Amén. Y esa palabra actúa en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Vamos a ir a Romanos 15, versículo 18 y 19. No sé si se lo di a nuestra hermana, tal vez se me pasó. Romanos 15, versículo 18 y 19. Dice la palabra: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia ¿de qué? De señales y prodigios. ¿En el poder de quién? Del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mira, aquí está seguro de lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Seguro de que la palabra la ha enseñado con denuedo de acuerdo a como el Señor le enseñó. Nuestro pastor nos hablaba y nos decía, ¿verdad?, que la palabra de Dios viene contra los juicios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder y autoridad. Y por eso el apóstol nos dice que tenemos que predicar la palabra que hemos escuchado. No palabra de hombre, sino palabra que viene directamente del Señor. ¿Amén? Porque dice, no osaría hablar sino de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por medio de ¿quién?
por medio de mí, dice. Y nuestro pastor nos decía que cuando nosotros hablamos la palabra, estamos hablando lo que Dios está diciendo, y todo señales, milagros y prodigios tienen que suceder, y todo lo que venga contra ti en juicio no va a prosperar, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque estás hablando, dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Tenemos que tener palabra, pero también tenemos que tener obras. Y después viene con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que de manera, dice, que Jerusalén y todos los alrededores sean llenados del Evangelio. Gloria a ti, Señor. Cuando agradamos a Dios, Cristo Jesús, empieza a hacer cosas maravillosas a través de nosotros. Amén. Cuando nosotros agradamos al Señor, como la primera cosa que tienes que hacer para agradar al Señor es caminar en fe, es andar en fe. Después empezar a hacer todo lo que el Señor te dice, hablar su palabra, declarar, pero sobre todo es necesario primero la fe, porque a través de tu fe tú viniste a ser un habitante, a ser un embajador de Cristo, a ser un ciudadano del reino de Dios, por fe. Sin fe es imposible que la gente venga al conocimiento del Señor. Tienes que tener un poco de fe. ¿Por qué? Porque cuando te hablaron la palabra, te convenció a tal manera que dijiste sí, amén. Si quiero ser parte del reino, si quiero pertenecer a Jesús, si quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Vamos a ir a Hechos 2:36. Vamos a leer hasta el versículo 39. Amén. Y fíjense lo que sucede aquí, hermanos. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Siguiente versículo. Al oír esto, ¿qué sucedió, hermanos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Siguiente. Pedro les dijo, ¿qué tenían que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. El siguiente, vamos a ir al 41 y 42, ahí mismo en Hechos, y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban? ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? El Evangelio de Jesús, el reino de Dios. Esa era la doctrina. ¿Y ellos qué hacían? Perseveraban en esa doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hermanos, en Romanos veíamos, ¿verdad? Que nos dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, tenemos fe, recibimos al Espíritu Santo, así como lo hicieron en Hechos. Los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron ahora a predicar ellos el Evangelio que habían escuchado de Jesús. ¿Y qué sucedió? Muchos, ¿verdad? Muchos, 3,000, más de 3,000, se compungieron de corazón y recibieron el bautismo, recibieron el Evangelio de Jesús, recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ellos no convencieron a nadie de recibir a Jesús hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque su trabajo y nuestro trabajo no es convencer a la gente, es manifestar el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Cuando agradamos a Dios, te decía, empieza en nosotros cosas maravillosas. A través de nosotros, ¿verdad? El Señor empieza a hacer cosas maravillosas.
entonces empezamos a llevar a las personas o a los gentiles, de lo cual habla la palabra, que nosotros también éramos gentiles, que no calificábamos, pero por fe y por gracia del Señor somos parte del reino de Dios. Entonces, cuando ya en nosotros empiezan a obrar milagros, señales y prodigios, cuando ya nosotros empezamos a hablar empezamos a manifestar milagros, señales y prodigios, empezamos a llevar a las personas o a los gentiles, como dice la palabra, a la salvación. Y empieza a mostrar al mundo entero, a través de ti y de mí, que le agradamos. No sé si fue claro esto. Cristo Jesús empieza a mostrar al mundo entero, a través de manifestar por medio de ti milagros, señales y prodigios, que tú le agradas a Él. Eso es lo que Dios a través de Jesús empieza a hacer en nosotros. Eso es lo que hizo con los apóstoles. Ellos no tuvieron que venir, ellos empezaron a predicar la palabra. ¿Y qué sucedió? La palabra hizo que todos los que estaban escuchando se compungieran de corazón, se arrepintieran y vinieran a la salvación, a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿qué seguían haciendo? No solamente lo recibieron y se apartaron, seguían perseverando en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver que agradamos a Dios? Cuando el Señor empieza a hacer maravillas en ti. Primeramente en ti, en tu vida. Todo lo que no era agradable a Dios empieza a cambiar. Empiezas a recibir milagros, empiezas a recibir señales. Y después, al hablar con las personas, se quedan maravillados de lo que tú hablas. Y ahí vienen y te preguntan, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué actúas así? Y que es una oportunidad para presentarles a Jesús. Pero la salvación no es forzada, hermanos. La salvación no se tiene que forzar. La salvación se manifiesta a través del Espíritu Santo en ti, para que te dé la sabiduría, para que te dé el conocimiento, para recibir en ti milagros, señales y prodigios, y a través de eso, los demás, los gentiles, los que no conocen al Señor, los que han estado en religiosidad, vengan al conocimiento del verdadero Cristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, señales y prodigios son hechos a través del Espíritu de Dios. El poder del Padre, la autoridad del Hijo, se empiezan a manifestar a través de ¿quién? A través de nosotros. Amén. A través de nosotros. Una vez más, el poder del Padre, la autoridad del Hijo, se empieza a manifestar por nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí escuchamos? ¿Sí tomamos esto bien? Sí. Fíjate, hermanos. Con esto lo que te quiero decir, imagínate esto, imagina en tu mente. La autoridad del Padre, el poder del Padre, la autoridad que se le fue dado al Hijo, empieza a manifestarse a través de ti, por ti, a través del Espíritu Santo, porque ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti, a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se unen en ti. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Agradar al Señor. Esta preciosa, esto maravilloso, esto sublime, esto que no hay nada más grande que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, están en ti y empiezan a obrar a través de ti. Amén. Amén. A esta unidad, hermanos, a esta unidad nos lleva la obediencia, el escuchar con fe y dirigirnos como es digno en el Señor, a una unidad con lo más sagrado, con lo más alto y con lo más sublime, que ha existido y que existirá por siempre. Imagínate, hermano, esa conexión sobrenatural a la cual hemos sido llamados los creyentes. Es una conexión sobrenatural a la cual tú, a la cual yo, hemos sido llamados. Vamos a ir a 2 Corintios 3, 17 y 18. Gloria a ti, Señor. 2 Corintios 3, 17, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué?
Hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, meditemos en este versículo. Nos habla de esta unión de la cual yo te estaba diciendo, a través de tu fe, a través de creer en el Señor, a través de dirigirte como es digno del Señor, cambiando y dejando todo lo que no le gustaba al Señor, a través de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tú agradas al Señor y viene esta preciosa conexión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando a través de ti. Y este versículo, ¿verdad?, nos habla de esta unión, que el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y si el Espíritu del Señor mora en nosotros, nosotros somos libres para mostrar la gloria del Señor. ¿Cómo nos dice el versículo 18? Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así como tú te miras en un espejo y se refleja quién tú eres, así mismo tendríamos que reflejar la identidad del Padre, la gloria del Padre. ¿Amén? En otra traducción, hermanos, el versículo 18, en otra traducción para este versículo sería que somos tú y yo, como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque vamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu de nuestro Señor en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 4, vamos a leer versículo 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a ¿qué? Ayúdenme a leer este versículo, hermanos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Gloria a ti, Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Siguiente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y nosotros somos llamados a manifestar esa misma gloria, que es la imagen de Dios en nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando agradamos al Señor. Y fíjate las recomendaciones que aquí nos hace, ¿verdad? Versículo 2. Antes bien dice, renunciemos a todo. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y nos dice, el versículo 2, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando tú manifiestas delante de Dios, cuando tú manifiestas las promesas de Dios, la gloria de Dios, puedes ir a la conciencia humana y ahí es cuando viene esa convicción para que reciban a Jesús, porque la luz del evangelio está resplandeciendo en ti. Eso es lo que nos dice la palabra. Y nos dice que no desmayemos, ¿verdad? Que antes bien renunciemos a todo lo oculto, pero también nos dice que no adulteremos la palabra de Dios, que le enseñemos conforme el Señor nos las está enseñando, conforme el Señor nos da la revelación, no para condenar,
porque eso es adulterar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando tú hables la palabra, la luz del Evangelio resplandezca en ti. Y todos los demás no tengan que ser forzados. Recibí a Jesús porque una hermana me insistía tanto. No. O porque un hermano me hablaba todos los días y por eso recibí a Jesús. No. Aquí dice que te asegures de hablar la palabra sin adulterarla, para que así la gloria resplandezca en ti y entonces la verdad te recomiende a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. La misma verdad de la palabra es la que hace esa convicción en las personas y va a decir y va a hacer sentirles a esas personas que lo que tú les estás hablando es verdad y pueden venir y pueden confiar en ti y pueden confiar en el conocimiento de Dios a través de ti. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, la incredulidad oculta la gloria de Dios. Si nosotros tenemos incredulidad, podemos escuchar el mismo evangelio, podemos escuchar la misma palabra, podemos estar aquí sentados cada servicio, pero si tenemos una mente incrédula, esa incredulidad va a ocultar la gloria de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 4, vamos a leer el versículos 5 y 6. Y dice la palabra: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es aquel que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Gloria a ti, Señor. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Si tú estás incrédulo, no recibes. Sé que la gloria de Dios queda detrás de esa incredulidad. Por muy grande, por muy poderosa que es la gloria del Señor, tú impides que esa gloria descienda en ti. Y dice, debemos de estar conscientes que no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no me predico a mí misma. Nuestro pastor no se predica a él. Predicamos a Jesús. Predicamos su evangelio. Predicamos a Jesús como Señor. Y a nosotros como, aquí dice como a sus siervos. Delante del Señor no somos siervos. Aquí se está refiriendo como siervos, como embajadores, como enviados del Señor para predicar su palabra. Nosotros somos hijos de Dios, somos reconocidos ante Dios como hijos, pero aquí la palabra dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Se refiere siervos no porque te llame el Señor siervo, se refiere siervo porque tú estás sirviendo en este momento al Señor, porque no eres tú, porque no te predicas a ti mismo, porque estás predicando a Jesús mismo. Amén. Gloria a ti, Señor. 2 Corintios, bueno, hermanos, te quiero decir, antes de ir a 2 Corintios, si nos puede preparar nuestra hermana Brenda, 2 Corintios 3, versículos 7 y 8. Te decía, hermano, que la incredulidad oculta la gloria de Dios, y nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Amén. Dios mandó, de acuerdo a 2 Corintios 4, 6, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y te estaba diciendo, ¿verdad? Que nosotros somos llamados, así como nos decía la palabra, a manifestar como con cara descubierta frente a un espejo esa gloria del Señor. Amén. Regresé al versículo, pero vamos a ir a 2 Corintios 3, 7 y 8. Somos llamados, hermanos, a ser, como vamos a leer aquí en 2 Corintios 3, 7 y 8. Dice la palabra: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿a causa de qué? De la gloria de su rostro, la cual había de perecer.
quiero hacer una pausa aquí. El pueblo no podía mirar la cara de Moisés por la gloria de Dios que resplandecía aún en él, ¿verdad? En su rostro. Aún no estando más él delante de Dios físicamente, no estaba delante de Dios, él había bajado, había regresado al pueblo, pero su rostro seguía manifestando esa gloria. Tanto que el pueblo no podía verlo de frente, porque la gloria que resplandecía en él era fuerte, era poderosa. Amén. Esa gloria seguía en él. Y nos dice aquí, quiero ir un poquito atrás, al principio de este versículo, donde dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en las piedras, fue con gloria. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere el ministerio de la muerte? Las tablas de la ley, ¿verdad? Y la ley que traía consigo, vida o muerte. Muerte, a eso se refiere. Dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, si aún para dar esos mandatos, esos estatutos, esa ley que traía solamente muerte, eso fue grabado con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Imagínate entonces, hermanos, a causa de esa gloria, la cual había de perecer. Vamos a ir al versículo 8. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien en ti reflejada la gloria de Dios? Porque el ministerio del Espíritu Santo de Dios está en ti, está en cada uno de nosotros. ¿Cómo no podemos reflejar más esa gloria de vida? Moisés traía en su rostro esa gloria del Señor, y lo que le traía no eran cosas buenas al pueblo, pero fue dado por la gloria del Señor, y aún así, aún en esta ley, resplandecía. A pesar de que le había dado esta ley, a pesar de que le había dado todos estos mandamientos, y el Señor sabía que el pueblo no los podría cumplir, la gloria del Señor se manifestaba en Moisés. ¿Cuánto más en ti y en mí, que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo de Dios? Por eso te decía hace un momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo obran a través de ti. Obran ese poder, el poder del poder de Dios, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo se manifiestan a través de ti. Por eso nos dice la palabra que nos reflejemos en un espejo, que nos veamos, que estemos así, manifestando la gloria de Dios, como cuando tú te miras a un espejo con cara descubierta, sin taparla, sin opacar esa gloria. ¿Cómo se opaca? Ya lo mencioné hace un momento, a través de la incredulidad, a través de escuchar la palabra y no tener fe al oírla. Así es como opacamos la gloria del Señor. Así es como no dejamos que esa gloria resplandezca en nosotros. Amén. Gloria a ti, Señor. Déjenme ver dónde me quedé. Después de esto, hermanos, podemos comprender por qué Jesús dice en Marcos, vamos a ir a Marcos 16, 17 y 18. Nos dice Jesús, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siguiente. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si me puedes poner el versículo 19, por favor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? No. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Estamos ahí. Marcos 1, perdón, era 16, 19. Marcos, déjenme. Ahí está. Ok, y el Señor, después de que les habló, ¿qué sucedió? Fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué sucedió? Y se sentó a la diestra del Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí Jesús les está dando instrucciones, ¿verdad?, a sus apóstoles. Y te voy a leer desde el 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué les reprochó? Su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto
resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. La incredulidad opaca la gloria de Dios. Puedes hablar la misma palabra, pero si no tienes fe, no vas a reflejar esa gloria del Señor. Por eso el Señor les hacía estos reproches, ¿verdad? Primeramente, su incredulidad y la dureza de su corazón. Eso no agrada al Señor. La incredulidad y la dureza de nuestro corazón no agrada al Señor. Amén. Tenemos que tener un corazón. Por eso nos dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a los otros. Pero nos dice, también en otro versículo nos dice: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, de amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, porque esto es lo que agrada al Señor, para que nosotros se pueda reflejar esa gloria de la cual habla el Señor, Y cuando nosotros creemos y ya sabemos que al recibir a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Acuérdense, aquí Jesús había resucitado y vino y les volvió a enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Pero aún en ellos había incredulidad. Cuando habían estado con Jesús y Jesús les había hablado y les había enseñado y les había mostrado milagros y señales, ellos aún seguían incrédulos. Él les había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Que iba a venir. Y cuando se apareció a algunos y llevaron la noticia a los demás, no creyeron. ¿Y qué sucedió? No agradaron al Señor, mas sin embargo el Señor tenía un compromiso con ellos y les dijo, voy a decirlo así, como una nueva oportunidad: vayan, prediquen el evangelio, prediquen a toda criatura, vayan por todo el mundo. El que creyera será salvo, mas el que no creyera, ¿qué sucede? Es condenado, porque no quiere salir de las tinieblas, porque no quiere o no ha escuchado la palabra con fe. Por eso es que será condenado, no porque el Señor lo condene, es porque su incredulidad está opacando la gloria del Señor. ¿Amén? Así es que después de que tú tienes fe para recibir a Jesús, después de que el poder de Dios, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo actúan en ti, es que empieza a suceder señales, porque dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrás manos y sanarán. Y después de decirles esto, el Señor ascendió, ¿verdad? El Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y el versículo 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudó? El Señor. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Él les enseñó y los ayudaba y confirmaba la palabra ¿con qué? Con señales. Con señales. Hermanos, a eso somos llamados tú y yo, a creer el Evangelio, a creer en el poder del Padre, a creer en el poder del Hijo, y que tú eres lo que el Señor necesita para hacer señales, para hacer milagros y prodigios. No eres tú, es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en ti. Es ese poder obrando en ti, pero tú tienes que tener esa convicción de que es el Padre. Tienes que creer en el Señor, tienes que estar seguro que es el Señor el que te ha enviado a hacer esto. Amén. Gloria a ti, Señor. Déjenme ver dónde me quedé. Gloria a ti, Señor. Y dice entonces: y recibiréis poder cuando haya venido, en Hechos 1:8, todos sabemos este versículo, ¿verdad? Y recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos, hermanos, de las maravillas del Señor. ¿Y cómo actuará el poder de Dios en nosotros? Actúa cuando tenemos fe.
Fe como una profesión en la cual trabajamos, hermanos, día a día, cuando agradamos a Dios con nuestras acciones, con nuestro amor. Nosotros agradamos a Dios a través de eso, a través de nuestras acciones, a través del amor al prójimo, cuando escuchamos la palabra con fe y cuando nos dejamos dirigir por su Espíritu Santo, es cuando tú estás agradando al Señor, y entonces recibes el poder del Espíritu Santo y eres testigo del Señor de cada una de sus maravillas. ¿A poco no nos maravillamos cuando sucede un milagro? Nos maravillamos y somos testigos y queremos compartir testimonio porque estamos maravillados. Asimismo, aquellos que escuchan por primera vez de ti, asimismo aquellos que se acercaron a ti para una oración de sanidad y reciben esa paz y reciben esa sanidad, quedan convencidos del poder de Dios a través de ti. Amén. Y quiero regresar, hermanos, a Colosenses 1. Vamos a leer Colosenses 1, versículo 15 al 23. Gloria a ti, Señor. ¿Estamos ahí? Colosenses 1, versículo 15 al 23. Dice, está hablando de Jesús y nos dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creados, en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y Él es qué? Cabeza del cuerpo de la iglesia, el que en el principio, el que es el principio, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, ¿qué hizo? Nos reconcilió a nosotros consigo y reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora el Señor te ha reconciliado con Él en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte a ti, a mí, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer fundados y firmes en la fe. ¿Qué significa la fundación o fundición? Voy a decir fundición. Cuando, por ejemplo, un herrero está fundiendo, ¿verdad?, el hierro con el hierro, no hay nada que lo pueda detener. Existe esa conexión. Estamos fundados nosotros. Estamos conectados con el Señor. Tenemos que permanecer firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y con esto, hermanos, nosotros agradamos al Señor. Amén. Recuerda, todas las cosas, dice, ¿por quién existen? Por Jesús. Y Jesús no se queda la gloria Él solo. Él vino a esta tierra como hombre a darnos, a hacernos partícipes de esa misma gloria, porque en Él se sujeta todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y toda esa plenitud nos las ha dejado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero si no creemos, no podemos llegar a hacer ni una pequeñísima cosa de las que Jesús hizo en esta tierra. Y cuando Él nos dice, las cosas que yo hago, aún ustedes mayores las harán, porque yo voy al Padre. Y porque Él nos deja a nosotros
lo más íntimo de Dios, que es su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo habita ahora en nosotros. Amén. Y la palabra dice también, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no tengo que vivir de acuerdo a la carne, lo tengo que vivir ahora a través de la fe. Amén. Gálatas 2:20, vamos a ir a Gálatas 2:20. Gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? Gloria a ti, Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, ¿qué? Y ya no vivo yo. Me amó cuando yo no merecía ser amado, cuando estábamos viviendo bajo una ley de muerte. Él nos amó y quiso darse a sí mismo, se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y no solamente se entregó, por eso es que no solamente es para nosotros la salvación, para nosotros es el poder, para nosotros es la autoridad, para nosotros es la gloria que habita en Él, para que nosotros la reflejemos como en un espejo, para que reflejemos esa gloria. ¿Cómo la reflejamos? A través de milagros, a través de señales y a través de prodigios. Es como nosotros reflejamos esa gloria del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Agradar a Dios a través de nuestras acciones. Recuérdate, la salvación no es por obras, ¿verdad? Dice la palabra, para que nadie se gloríe. Empieza por fe, y por fe empezamos a cambiar nuestras acciones, y entonces empezamos a agradar al Señor, y entonces el Espíritu Santo nos hace saber las cosas que vienen del Padre, y nos dirige, y nos empieza a dirigir, y nos empieza a saber cómo tenemos que dirigirnos en esta tierra, y empezamos a manifestar la gloria de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Pero quiénes somos? Nosotros. Nos decía nuestro pastor, que lo que tú hables, lo hablas con el poder del Señor en ti. Amén. El Señor, dice, hay un versículo, no recuerdo el versículo en sí en este momento, pero dice, se me fue, vino por un momento y se me fue, donde nos dice que ustedes, dice, si apartas de ti todo lo vil y todo lo que no es bueno, apártalo de ti, entonces tú serás mi boca. Quiere decir que nosotros hablaremos lo que habla el Padre y diremos, y todo lo que diremos va a suceder, pero tenemos que apartarnos. Dice, apártate de todo lo vil. Amén. Nos tenemos que apartar para que nosotros entonces empiece a hablar el Espíritu del Señor y empecemos a hablar con poder, empecemos a hablar con denuedo. Por eso es que hay profetas, por eso es que hay maestros, por eso es que hay pastores, porque somos instruidos por el Señor para que llevemos mucho fruto. Pero nos es necesario, hermanos, así como decía nuestra hermana, iglesias hay muchas, hermanos, muchas, denominaciones, bastantes, ¿verdad? Pero una iglesia donde te prediquen la palabra sin adulterarla, como dice, como leíamos, ¿verdad? Donde te prediquen la palabra sin adulterarla, hay pocas. Muy pocas son las iglesias que quieren que tú manifiestes el poder de Dios en tu vida. Todos tenemos que ser y somos llamados a ser testigos del Señor. ¿Cómo? Meditando en su palabra, creyendo su palabra, declarando, perseverando, así como lo hacían aquellos 3,000 o más de 3,000 que se compungieron de corazón cuando escucharon a los apóstoles. Ellos siguieron perseverando en la palabra, en el Evangelio. Así nosotros tenemos que perseverar, tenemos que buscar del Señor. Hermanos, muchas veces nos cuesta sentarnos y leer la palabra, o agarramos la Biblia y nos entra el sueño, ¿verdad? Ahí es donde debemos de tener dominio sobre nuestra carne. ¿Por qué? Porque si en ti no hay palabra, el Espíritu Santo no puede comunicarse contigo. Cuando tú estás preparando un mensaje, cuando tú puedes tener cualquier mensaje en tu mente, pero cuando estás empezando a hacer el mensaje, el Señor te empieza a dirigir a los versículos que tienes que ir. Y el Señor es el que compone todo. Tú empiezas tal vez sin nada y el Señor es el que va empezando a poner todo en orden. ¿Por qué?
porque escuchas del Señor, porque dedicas un tiempo a la palabra. No estoy diciendo ni me vanaglorio por estar aquí, no. Quiero decir, voy aprendiendo también, y el Señor me va enseñando a mí día a día a través de su palabra, a través de sentarme y ponerme a preparar una prédica. El Señor me está enseñando a mí también, nos está enseñando juntamente a todos. No lo digo para decirte que yo me pongo las horas a estudiar la palabra. Hay muchas veces que puedes leer la palabra y no entiendes, ¿verdad? Porque lo haces de carrera y rápido. Pero hay veces que te sientas con esa disposición ante el Señor. Con un versículo que leas, el Señor te da revelación y discernimiento. Amén. Y de eso se trata, de que llenemos nuestro corazón, nuestra mente de palabra, porque entonces tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú dices, Señor, dirígeme, no sé qué hacer, viene la palabra a ti. ¿Por qué? Porque has alimentado tu espíritu. Viene la palabra a ti y entonces recibes ese discernimiento del Señor. ¿Cómo te vas a dirigir? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y estás agradando al Señor y entonces eres testigo de milagros, de señales y prodigios. Hermanos, en nuestra confesión, dice la palabra, ¿verdad? En la confesión que tenemos y que hacemos al principio de cada servicio, Dios no hace excepción de personas. Los que hacemos excepción somos nosotros, o los que nos queremos hacer la excepción, al no creer, al no participar, al no escuchar con fe. Nosotros nos hacemos una excepción, ¿verdad? Nosotros nos apartamos, pero Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que vengan todos al conocimiento, que tú seas aquel portador de la gloria del Señor como lo fue Moisés. Que tú seas ese portador, porque lo habla en Éxodo, ¿verdad? En los primeros libros, pero también nos lo habla aún en Segunda de Pedro, me parece que es Segunda de Pedro o Primera de Pedro, versículo 5, nos habla sobre la gloria del Señor, que somos llamados a reflejar esa gloria una vez más, como en un espejo, porque es para todos. Dios no hace excepción de personas y no quiere que tú seas una excepción, sino quiere que vengas al conocimiento del Señor, que impongas manos, que sanes enfermos, que si algo quisiera venir contra ti, así como dice la palabra, si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor está en ti. Amén. Gloria a Dios. Esto es todo por mi parte, esto es todo el mensaje en este día. Espero haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Y recuerden que siempre digo, ¿verdad? La palabra es palabra que viene del Señor. Vayan y mediten en la palabra, en los versículos que les di. No me crean todo a mí, vayan y mediten. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de los hermanos de Facebook, que el Señor les continúe bendiciendo.